Antes de comenzar quiero decir que esta es una continuación de 2 estrellas olvidadas sacada del canal Mitón. Esta serie de videos que publicaré lo hago con el afán de saber cómo continúa la historia. Sinceramente me gustó mucho y se los quería compartir. De igual manera dejaré todos los créditos a sus respectivos autores y ante todo hago esta serie de videos con el único fin de entretener. Espero lo disfruten. Capítulo 11. La resolución de un espíritu. Hay mucha gente a la que Betty odia. Odia al payaso que le quitó a su madre. Odia al otro payaso que surgió de la obsesión delirante de su amiga. Incluso odia a la princesa Semielfa por robarle la atención a su hermano. Pero hay una persona que Betty odia más que nadie. Sí misma. Y ese sentimiento se hizo cada vez más pronunciado desde aquellos últimos días en Priestella. ¿Dónde está?, preguntó el espíritu, presa del pánico, mientras corría por las ruinas de lo que antaño fue una próspera zona metropolitana. Buscaba a su querido contratista, siguiendo la conexión que les había dado su contrato. Subaru. Estaba desesperada. Se habían separado desde que él persiguió al arzobispo de la codicia. Gula escapó, y ella tenía una ligera sospecha de dónde. Él no dejaba de hablar obsesivamente de su contratista y se fue antes de que Fel trajera el bastón estelar. Necesitaba llegar a su contratista antes de que fuera demasiado tarde. Ella lo necesitaba. Ella. ¿Qué estaba haciendo de nuevo? Beatrice disminuyó la velocidad mientras observaba su entorno. Había sido una batalla reñida. Desafortunadamente, no pudo eliminar al arzobispo de la Gula y se quedó intentando seguir su rastro. Se había separado del resto, pues se sentía responsable de este fracaso. Debía asumir la responsabilidad. Hablando de responsabilidad, se pregunta si la Semielfa finalmente se había liberado de las garras del arzobispo de la avaricia. Aunque confía en que el santo de la espada podría salvarla, sintió cierta decepción con la candidata por haberse metido en esa situación. Se suponía que estaban allí para traer de vuelta a su amada Buffy, no para involucrarse sin tacto en este tipo de situaciones. Deberían haberse ido inmediatamente en cuanto la reunión con ese extraño amante de los niños salió mal. Pero no. Tenían que quedarse. Tenían que intentarlo de nuevo. Tenían que ir a esa estúpida torre y meterse en los planes de Raz. Para ella, no tenía sentido. Traer a Buffy de vuelta era la prioridad, no las tonterías que el gris no dejaba de soltar. Ah, qué fastidio. Supongo. Betty no envidia a Buffy. Si Betty tuviera un contratista, serían mucho más. Beatrice se detuvo y miró hacia el origen de la voz. Arqueó una ceja antes de quedarse paralizada por la sorpresa. Al principio, la fuente parecía un chico normal con un cabello extraño y ojos inquietantes. Su complexión también era normal. Sin embargo, tenía una afinidad natural que atrajo su atención. No pudo evitarlo. Sin embargo, todo esto era insignificante comparado con la increíblemente densa cantidad de miasma que exudaba el chico. ¿Un cultista de brujas? No, espera, no lo parece. Sus ojos no reflejan la locura de los demás. Pero, ¿y si es un truco? Su miasma es comparable al de los arzobispos. Betty debe tener cuidado. Aunque Beatrice estaba desprevenida, el chico pareció aliviado al verla y se acercó. Beaco, qué bueno verte. Perdona la tardanza. Apenas escapé de ese Tally. Intentó hacerme algo, pero yo... Quédate ahí, de hecho. Beatrice levantó la mano y comenzó a canalizar su maná. El chico parecía confundido. ¿Beaco? Soy yo, Subaru, abrió mucho los ojos. Espera, no soy Last. Puedo demostrarlo. Tu comida favorita son los dulces, tu madre se llama Echidna, y el año pasado te sentías muy solo e intentaste seguirme al baño, dijo mientras levantaba 3 dedos uno por uno. Subaru había cometido un error en la capital, un error causado por la desesperación que lo consumía. ¿Pero por qué ahora todos parecían querer consolarlo? Podría ser. Beatrice estaba aún más confundida y avergonzada. Betty jamás seguiría a un chico al baño. Además, ¿cómo sabes de mamá? ¿Quién eres? El rostro del chico se transformó en una expresión indescifrable. Extendió la mano. Beaco, soy yo, tu Subaru. ¿No te acuerdas de mí? Soy tu contratista. Parecía desesperado. ¿Contratista? Imposible. Betty no tiene contratista. Aún no he encontrado a esa persona. Obviamente, esto es mentira. Betty ni siquiera tiene contrato. El espíritu se detuvo. Estaba allí. Débil. Pero estaba allí. Un contrato. Pero no había ningún nombre asociado a él aparte del de ella. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ella no entiende. ¿Cuándo pasó esto? Lo comprobó. No tenía un contrato antes de Priestella. ¿Quién? ¿Con quién hizo el contrato? ¿No es posible que un espíritu tenga un contrato sin nombre? ¿Lo es? No,
No tiene sentido. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Fue después del incendio? No, lo comprobó. Siguió comprobando. Lo comprobó una cantidad inconmensurable de veces después de salir de la biblioteca. Espera, ¿por qué lo comprobó tanto en ese entonces? No, lo recuerda. Fue porque ella quería. No, espera. Eso no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. ¿Es él? ¿Por qué no lo recuerda? No. Espera. La conexión la atrajo hacia él. Solo un poquito. Pero la conectó con él. Los ojos de Beatrice comenzaron a dilatarse y su respiración se aceleró. No, 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 no. ¿Ve acá? El niño se acercó un poco más, pero lo detuvieron. No. Alto. No te acerques más. ¿Quién eres? ¿Cómo es que tienes un contrato con Betty? Esto no es posible. Betty lo habría recordado. Betty no lo habría olvidado. No, espera. ¿Es él siquiera? No hay nombre. ¿Pero la conexión? ¿Por qué no hay nombre? ¿Se equivocó Betty? ¿Se olvidó Betty? Su respiración se aceleró, sintió que la cabeza le daba vueltas. Nada de esto tenía sentido para ella. ¿Cómo era posible que un espíritu tuviera un contrato de repente, de la nada? A menos que... ¿Fracasó ella? ¿Fracasó antes de intentarlo siquiera? El chico parecía estar a punto de llorar, pero intentó acercarse. Cálmate, Beaco. Por favor. Creo que sé lo que pasa. Beatrice seguía hiperventilando, gritando cada vez más fuerte. Responde a mis preguntas. ¿Cómo es que tienes tanto miasma? ¿Eres un sectario? ¿Un arzobispo? Es una broma cruel de una autoridad. Parecía dolido, pero siguió adelante. No, no soy un cultista de brujas. Soy el caballero de Emilia. Vine a ayudarla a conseguir una piedra destellante para Pac. No bromeo. Creo que Gula me hizo algo. Debió haberme robado el nombre, igual que hizo con Rem. Beatrice no escuchaba en ese momento, le dolía la cabeza y sentía que iba a vomitar. El chico interpretó su silencio como una especie de respuesta e intentó acercarse para calmarla. Y Beatriz reaccionó muy mal. No me toques, de hecho. Ruido sordo. Ella tocó frenéticamente su mano y drenó su maná increíblemente rápido, dejándolo inconsciente. Beatriz se quedó allí temblando. Después de un segundo de shock, se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Se arrojó junto al chico para comprobar si se había lastimado al caer. No. Betty lo siente, Betty no quiso hacer eso. Lo revisó 2 veces por completo. Llevaba una ropa extraña, algunos rasguños aquí y allá, además de vendas. Sin embargo, su brazo y pierna lucían extraños. Oscuros y casi completamente negros, con venas moradas. Nada oculto. ¿Por qué hizo eso Betty? ¿Es él mi contratista? Pero el nombre no está en el contrato. Mencionó la gula. ¿Será que una autoridad hizo algo? Betty no está segura. Podía esperar a que despertara. Pero, ¿y si se enfadaba muchísimo por lo que hizo Beatrice y se desahogaba? Podría traerlo de vuelta con los demás, pero ¿y si era un cultista? ¿Y si la semielfa salía herida? Bubi jamás la perdonaría. Jamás podría hacerle eso a Bubi. Y entonces, Betty tuvo una idea maravillosa. El santo de la espada. O esa duquesa verde. Tienen protecciones divinas que pueden asegurar que no mienta. O quizás, ver si no es un cultista disfrazado. El rojo tiene tantas protecciones divinas que debe tener algo que pueda ayudar con esto. Ella giró la cabeza rápidamente antes de dudar y volver a mirar al chico. Parecía vulnerable. Miró a su alrededor y notó una especie de tela cerca. Corrió y la arrastró para cubrir al niño. Ella le susurró antes de darle una palmadita para tranquilizarlo. Betty lo siente. Volverá pronto. Corrió lo más rápido que pudo para encontrar a alguien que pudiera ayudarla a resolver esta situación. Sin que ella lo supiera, una figura que pasaba por allí había oído los gritos de Beatrice y llegó justo cuando ella se iba. Era el último de las escamas del dragón blanco, Dinas Trussardi. Originalmente se había separado de los demás en busca del arzobispo de la Gula, pero no tuvo suerte. Desafortunadamente, escuchó la voz familiar de un niño gritando a lo lejos. Beatrice Sama. Te oí gritar sobre una bruja cultista. ¿Estás herida? Corrió al lugar pero no encontró ningún espíritu a la vista. Notó una capa familiar en el suelo, era una capa usada por miembros del culto de la bruja. Y tenía un cuerpo debajo. Se acercó con una de sus katanas desenvainada, con cautela por si acaso era una trampa. Se tranquilizó al oír un leve ronquido. Al levantarse la capa, descubrió a una persona desconocida. Parecía vagamente gustecano o boyáceo, con su cabello negro y su peculiar sentido de la moda.
Beatrice Sama mencionó a un cultista o a un arzobispo. ¿Será posible? Tendré que llevárselo a los demás, por si acaso. Con suerte, quizá tengamos a otro de esos bastardos bajo llave. Miró a su alrededor. ¿Pero a dónde fue? ¿Dónde está ese estúpido santo de la espada? Beatrice había estado corriendo de un lado a otro, usando a Murak para cubrir grandes distancias, buscando al héroe de Lugunica, sin éxito. Estaba corriendo entre los edificios cuando vio algo con el rabillo del ojo, una mancha blanca que voló desde algún lugar y se estrelló en el callejón cercano. ¿Blanco? El bicho raro de rojo viste de blanco todo el tiempo. ¿Será él? Sin pensar con claridad, corrió desesperada hacia la primera señal de ayuda. Solo para encontrarse con algo aún más extraño, un zorro blanco gravemente herido que parecía estar casi inconsciente. TSK. No es el hombre de la espada. ¿Dónde estará? Por favor, ayuda. Anastasia. Ella no. El zorro cayó al suelo inconsciente. Mamá. Esa era su voz. Espera, ¿quién es ella? ¿Anastasia? Ah, el traje morado del comerciante. Espera, el zorro me suena. ¿No llevaba el comerciante algo parecido? Algo similar. Similar. Beatrice se quedó mirando al zorro blanco. ¿Betty la había visto antes? No. No. No está sangrando. ¿Es un espíritu? ¿Quizás algo creado por mamá? ¿Igual que Betty y Bubi? Beatrice dudó. Ya le faltaba tiempo. Había perdido demasiado tiempo intentando encontrar al santo de la espada. Si se quedaba más tiempo, el chico podría despertar e irse antes de que Beatrice pudiera confirmar sus declaraciones. Pero estaba tan sola. Desde que Bubi se fue, sentía un vacío en el alma. Quizás si el zorro resultara ser uno de sus hermanos. Ella miró a su alrededor y suspiró, antes de moverse para agarrar al zorro inconsciente. ¿A dónde se fue? Beatrice estaba muy cansada de no encontrar a nadie que quisiera. El zorro blanco descansaba sobre su cuello y se convirtió en una especie de bufanda al tocarla. Tras curarla y asegurarse de que el zorro aún respiraba, Beatrice regresó de inmediato a buscar al niño que tan cruelmente había abandonado. Solo para no encontrar rastro alguno de él. Y entonces, entró en pánico una vez más y buscó sin descanso cualquier señal del chico. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró a una persona. La única persona a la que no le importaba encontrar. ¿Alguna vez? Beatrice Sama. ¿Dónde has estado? ¿Estás herida? Espera, ¿qué es eso que llevas alrededor del cuello? Ah, el comerciante. O excomerciante, supongo. Beatrice nunca perdonó realmente a Otto por quemar toda su biblioteca. Beatrice lo empujó al pasar. Lugares. No. Y no es asunto tuyo, de hecho. Entonces de repente se detuvo y giró la cabeza. ¿Dónde está el santo de la espada? Otto arqueó una ceja. ¿Reinhard-san? ¿Está allí? No esperó y corrió hacia él de inmediato, disminuyendo la velocidad al oír su conversación con la extraña chica gato. Se escondió junto a una pared y escuchó. ¿Un cultista de brujas? ¿Estás seguro? La cosa felina parecía completamente emocionada. Estoy casi seguro, Rein, uno de los escamas del dragón blanco los encontró. Dijo que lo encontraron con una de sus capas. Sigue inconsciente, tal vez podamos interrogarlo cuando regresemos. Beatrice hizo una mueca. No. Betty no quiso hacer eso, fue un accidente. Betty necesita corregirlo. Antes de que pudiera salir, el rojo dijo, quizás. Pero no podemos estar seguros hasta que hablemos con él. Por lo que sabemos, podría ser un ciudadano desventurado atrapado en una situación desafortunada. No deberíamos precipitarnos. Beatrice dudó. O tal vez el santo de la espada pueda con esto. Si habla con él, quizá pueda confirmar si el chico es un cultista de brujas. Y si no lo es, lo liberarán. ¿Qué dijo? Era el caballero del semielfo, ¿verdad? Entonces eso significa que vendrá a la mansión. Betty empezó a sonreír. Entonces Betty podrá disculparse. Todo fue un malentendido. Betty podrá conocerlo y ver si es esa persona o no. Betty asintió para sí misma mientras los dos caballeros hablaban entre sí. Félix, ¿estás bien? Pareces agitado. Los ojos del gato se abrieron y miró hacia otro lado. Estoy bien, Rein, solo un poco estresado, ¿sabes? El gato intentó sonreír, pero parecía falso, y el rojo obviamente lo sabía, pero decidió dejarlo en paz. De acuerdo. Pero ten en cuenta que estoy aquí si necesitas ayuda. En ese momento Beatrice se había alejado, pensando en cómo prepararse para la posible visita de su contratista. Había pasado una semana desde que regresaron a casa. También habían pasado 2 semanas desde que vio al niño y ella estaba preocupada.
dando vueltas por su habitación. ¿Dónde está? ¿Sigue en la capital? ¿Qué ha pasado? ¿Quizás es un sectario? No, lo habrían ejecutado, el contrato sigue ahí. ¿Y si no era la persona con la que Betty había firmado el contrato? No, Betty sintió la atracción, era hacia él. ¿Quizás no quiere volver? Quizás. Quizás Betty causó una mala primera impresión. Quizás se sintió traicionado por las acciones de Betty. Intentó concentrarse en la conexión del contrato, pero no sentía nada. Sentía una ligera atracción hacia el Empriestella, pero parecía que las distancias largas disminuían su conexión. Tendría que ir a la capital para ver si seguía allí. ¿Y si no? Podría estar en cualquier lugar. ¿Intentas hacer un hoyo en la tierra? Si es así, creo que usar una pala sería mucho más eficiente que simplemente caminar de un lado a otro durante horas. El espíritu hizo una pausa en su modo de pensar y simplemente miró fijamente a su hermana. Después de traer al zorro de regreso a su casa, Beatrice aprendió 3 cosas. El zorro había estado fingiendo ser cómplice de un empleado de la compañía comercial Osin durante el asedio. El zorro podía tener la voz y los gestos de madre, pero no tenía sus recuerdos ni sus habilidades, y también era muy molesta. A Betty no le gusta ese comportamiento grosero. Respeta a tu hermana mayor. Echidna arqueó una ceja. ¿Estamos seguros de que eres la hermana mayor? Lógicamente, si lo fueras, habrías sabido de mi creación. Sin embargo, como no me recuerdas, implicaría que soy yo quien fue creada antes, y por lo tanto, soy la hermana mayor. Beatrice simplemente miró fijamente a su hermana mayor y luego rápidamente le arrojó un libro. De hecho, te equivocas. El zorro lo esquivó y se lamentó dramáticamente. Si alguien dice la verdad, será rechazado, un hecho conocido a lo largo de la historia. Beatrice la ignoró y rápidamente volvió a caminar de un lado a otro. Si estás tan preocupada, ¿por qué no vas a la capital y compruebas cómo está el chico? Beatrice se detuvo y giró ligeramente la cabeza. No es tan simple. Pero lo es. Si vas a la capital, sabrás si el chico sigue allí o no. Si está, puedes preguntarle por qué no ha vuelto al campamento de su candidato. Si no, significa que se ha ido a buscar mejores pastos. La mano de Beatriz tembló. El zorro suspiró. En ese caso, ¿no sería más productivo trabajar en esos nuevos hechizos en lugar de preocuparse por nada? Es una buena idea, supongo. Beatrice había estado trabajando en algunas ideas para impresionar a su posible contratista. Había creado un hechizo que podía silenciar el sonido a su alrededor, aunque requería mucha concentración y maná para mantenerlo. También estaba pensando en un hechizo que le permitiera volverse invisible por un tiempo. No quería compartir los hechizos que había creado para Bubbie, ya que los nombres eran bastante vergonzosos. Beatrice no entendía bien la lógica de su yo del pasado al nombrar los hechizos en honor al contratista de Bubbie. Si bien Emilia quizás no sea mediocre, y Emilia prepara un té decente, son formas increíblemente ingeniosas de aplicar la magia Yin, preferiría morir antes que compartirlas con nadie. Quizás les cambie el nombre más tarde, Bubbie lo entendería. 1. El zorro giró la cabeza lentamente de un lado a otro. ¿Has considerado mi sugerencia de la última vez? La idea de que tú y yo pudiéramos resonar maná? En teoría podría funcionar. Betty ha oído que el Caballero Púrpura puede conectar portales con sus espíritus, los espíritus Yin y Yang. Aunque no sé si eso se aplique a nosotros, dada la falta de un contratista que pueda facilitar la conexión. En circunstancias normales, sí. Sin embargo, no somos espíritus normales. Nuestro Creador nos dio ciertos parámetros. Puedo poseer el Od de una persona sin contrato. No puedo usar magia eficientemente, pero tengo afinidad por el Yang. Tú, en cambio, puedes usar magia y drenar maná de cualquier persona. Quizás, si poseyera tu Od, podríamos ajustar nuestro maná de forma natural, permitiéndote usar mi afinidad por el Yang. Beatrice empezó a tocarse la barbilla. Es posible, de hecho. Quizás podamos conectar nuestras puertas mediante la posesión. Hipotéticamente, cuando el maná atraviesa la puerta desde el Od, se sintoniza con un atributo mágico específico, lo que permite al usuario usar un hechizo. Betty no sabe qué pasaría si 2 puertas sintonizaran las mismas partículas de maná con diferentes elementos. Echidna actuó como tablero de ideas. ¿No funcionaría igual que ese caballero? ¿O un mago con afinidades diferentes? Beatrice negó con la cabeza. No necesariamente, de hecho. Aunque los usuarios de artes espirituales actúan como conductos, a menudo no usan sus portales para lanzar hechizos. Como resultado, el maná solo suele atravesar el portal de un espíritu.
Incluso el Caballero Púrpura combina magia combinando externamente las diferentes partículas de maná al atravesar el portal de cada espíritu. Y un mago tiene que cargar individualmente diferentes manás a través de su portal para combinarlos en una magia combinada única. Por eso magos como el payaso, aunque Betty odie admitirlo, son increíbles por su capacidad de concentrarse y combinar tantos tipos de maná a la vez. Entonces, ¿crees que dos puertas funcionarían de manera diferente si estuvieran dispuestas en paralelo internamente? Beatrice estaba entusiasmada y, emocionada, empezó a vomitar palabras. Es difícil saberlo. Una teoría es que el maná podría simplemente transformarse en el atributo previsto de la última puerta. Sin embargo, supongo que existe la posibilidad de que el maná se adapte a dos tipos de magia diferentes al mismo tiempo. Quizás si una puerta pudiera transferir el maná a la otra al instante, o si las puertas se adaptan al mismo tiempo, el maná podría adoptar atributos de ambos elementos y crear una versión completamente nueva de la magia. Echidna se llenó de emoción. ¡Increíble! Entonces, ¿qué esperamos? ¡Comencemos! Beatrice asintió vigorosamente e hizo un gesto al zorro para que saltara. El zorro saltó sobre los hombros de Beatrice y adoptó su forma de bufanda. Entonces comenzó a fusionar su mente con la de Beatrice, conectando sus odds. La experiencia le resultó extraña a Beatrice. Al principio, esperaba que Echidna se apoderara de su cuerpo, como explicó. Sin embargo, no fue así. En cambio, sintió como si dos mentes controlaran el mismo cuerpo. Quizás la diferencia se debía a que ambas eran espíritus, quizá a sus afinidades específicas, o quizá a alguna característica innata que les había otorgado su madre común. De cualquier manera, me sentí increíblemente nauseabundo. Uf, esto se siente asqueroso, supongo. Esta también es una experiencia extraña para mí. Nunca he poseído a alguien solo para compartir el control. Beatrice sintió que sus entrañas se derrumbaban. Esto, puede que cueste acostumbrarse. Intentemos lanzar un hechizo antes de que Betty vomite, de hecho. Los espíritus no pueden vomitar. Cállate, de hecho. Beatrice y Echidna levantaron la mano y comenzaron a canalizar su maná a través de su puerta. O en este caso, puertas. Al hacerlo, se dio cuenta de que una de sus hipótesis era correcta. Las puertas se conectaban naturalmente entre sí como si fueran para un solo individuo. Los órganos invisibles podían transferir instantáneamente el maná al otro. Sin embargo, se sintió decepcionada al descubrir que el maná simplemente se transformaba de yin a yang y viceversa. Hivald. Su primer experimento resultó fructífero cuando un rayo de luz salió disparado de su dedo y abrió un agujero en la pared. Quizás deberíamos haber hecho esto afuera. Demasiado tarde, de hecho. El experimento continuará. Minja. Su segundo experimento también resultó fructífero. Un cristal violeta de maná congelado se materializó en el aire y salió disparado, alojándose justo al lado del agujero ardiente. Deja que Betty intente un último experimento. ¿Tienes alguna idea? Posiblemente. Si el maná se puede transferir de uno a otro, ¿qué tal si Betty intenta canalizarlo constantemente entre ellos? O tendrás dos fuentes de maná diferentes, listas para lanzar dos hechizos a la vez, o simplemente intercambiarás elementos de maná sin que se fusionen en un hechizo formable. Supongo que quieres comprobar si tu teoría del nuevo tipo de magia combinada es cierta. Beatrice se tambaleó pero pudo reunir suficiente energía para burlarse. Betty es una erudita, si existe la posibilidad de expandir aún más la magia, Betty la tomará. Muy bien, solo ten en cuenta que esta posesión también me está poniendo a prueba. Nuestras afinidades opuestas están resultando más agotadoras de lo que esperaba. Deberíamos terminar rápido. No quiero ver qué pasaría si nuestra conexión se cortara mientras canalizábamos maná. Beatrice hizo una mueca y asintió en silencio. Incluso su sed de conocimiento tenía límites, a diferencia de su madre, quien probablemente estaría encantada de ver qué pasaba. Ella comenzó a canalizar el maná a través de las puertas, cambiando constantemente. Algo extraño comenzó a suceder. A medida que se acumulaba más maná, el maná yin y el yang comenzaron a colisionar. Aunque parecía una teletransportación instantánea a Beatrice, el maná se movía a velocidades increíbles de una puerta a otra. Normalmente, el maná tiende a agruparse en tipos de maná similares, como el agua. Cuando diferentes tipos de maná se combinan externamente, a menudo es necesario unirlos con fuerza para crear una explosión de poder increíble. Entonces, ¿qué ocurre cuando se producen múltiples explosiones pequeñas de forma constante dentro de una conexión interna? ¿Y qué ocurre cuando las puertas están increíblemente cerca una de la otra, lo que permite colisiones constantes? ¿Y los dos tipos de maná en cuestión son completamente opuestos?
Beatrice empezó a sentir que su cuerpo ardía. Como de la nada, sintió que la energía crecía exponencialmente en su interior. Beatrice, tienes que parar. Ahora. Espera un momento, Betty tiene una idea, de hecho. La energía de las pequeñas colisiones se acumulaba entre sí. Las pequeñas partículas de maná opuestas solían colisionar y disiparse en una luz brillante. Si uno observara el fenómeno, sería como si pequeñas estrellas aparecieran y desaparecieran rápidamente. Tu cuerpo no puede con tanta energía. Necesitas liberarla. Solo un poco más, comenzó Beatrice a formular un hechizo frente a ella. Ella imaginó la idea de un Gibaldi y de una ninja estallando simultáneamente. Su cuerpo empezó a temblar, un calor que emanaba de su interior. Sentía como si estuviera en llamas. Las estrellas estaban creando una galaxia en miniatura. Suéltalo o explotarás. Como por instinto, Beatrice creó un nuevo hechizo y finalmente lo soltó. Dos orbes se formaron frente a Beatrice. Un orbe blanco puro, con un contorno azul, y un orbe negro puro, con un contorno morado. Estos orbes comenzaron a latir y a girar uno alrededor del otro, comenzando lentamente antes de girar rápidamente a gran velocidad. El impulso de avance de los orbes era bastante lento. Parecía como si una estrella binaria hubiera cobrado vida y hubiera comenzado a moverse en cámara lenta. Pero cuando ese fenómeno astral en miniatura se topó con la pared, todo parpadeó en blanco. Y luego explotó. ¡Auge! Mientras Beatrice parpadeaba para olvidar los efectos de la luz brillante, se quedó boquiabierta, maravillada por lo que había hecho. El muro quedó completamente destruido. Además, el área exterior quedó completamente devastada. La fuerza de la explosión expulsó gran parte de la tierra y arrasó con toda la vegetación cercana. Increíble, de hecho. Ella intentó frotar al zorro alrededor de su cuello. ¿Ves esto, hermana? Supongo que hemos descubierto una nueva forma de lanzar magia. ¿Hermana? Echidna estaba inconsciente. Cortó la conexión justo después de que Beatrice lanzara el hechizo. El esfuerzo de mantener la energía acumulada la dejó inconsciente. La propia Beatriz apenas podía mantenerse en pie, puntos negros se dibujaban en su visión mientras ella también comenzaba a desmayarse. ¡Ja! Betty está deseando mostrarle esto a su contratista. Ruido sordo. Y con eso, Beatrice se unió a su hermana en la tierra de los sueños. Golpe. 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 ¿Qué demonios pasó? ¿Están todos bien?, preguntó Tosuben mientras irrumpía por la puerta para ver qué había causado un ruido tan fuerte. Posteriormente sintió que se le caía la mandíbula al ver el completo caos causado por el pequeño espíritu. También sintió que se le encogía el estómago al darse cuenta de cuánto dinero costaría arreglar esto. Para Beatrice fue un dolor de cabeza explicarlo todo. Sinceramente, no fue un gran problema. Apenas explicó nada al principio. Solo cuando Petra la insistió, mencionó que estaba experimentando con nuevas formas de lanzar magia. Esto despertó la emoción, o más bien el temor en el caso de Otto, en todo el campamento, ya que habían estado en una especie de bajón desde Priestella. No es que a Beatrice le importara, simplemente contaba los días para la visita de su supuesto contratista. Apenas hablaba con nadie. No le importaba que el payaso estuviera extremadamente taciturno y deprimido últimamente. No le importaba que el Oni Rosa con un extraño fetiche por los payasos estuviera simbióticamente deprimido por culpa del payaso. No le importaba que el varonil chico gato estuviera aburrido y no escuchara a nadie. No le importaba que el semielfo se sintiera solo. Y sobre todo, no le importaba que el excomerciante estuviera estresado por tener que lidiar con un grupo de personas tan disfuncionales. Las únicas dos personas que estaban medianamente bien eran la sirvienta gata y Petra. Aunque Petra parecía extrañamente desmotivada últimamente. A menudo hablaba de querer retomar su sueño de ser sastre. Al parecer, la profesión de sirvienta ya no le resultaba tan satisfactoria como antes. En fin, eso no importaba. Beatrice solo se centraba en dos objetivos durante las 2 semanas siguientes: estar lista para la visita de su contratista y descifrar la magia Yin-Yang. Esto último era, cuanto menos, difícil. La magia Yin-Yang aún no era viable para el combate ni para su uso práctico. Primero, requería una concentración increíble entre los dos espíritus. Segundo, el lanzamiento de hechizos actual era ineficiente, ya que Beatrice casi había agotado todo su maná con un solo lanzamiento. Tras el primer experimento, terminó absorbiendo maná de todos los habitantes de la mansión, especialmente del consejero gris. Tercero, no podía combinar otros tipos de maná. Parece que su mayor afinidad, el yin, le permitía facilitar el flujo constante de maná con la puerta yang de su hermana. Cualquier otra cosa interrumpiría la conexión al instante.
En cuanto al primero, Beatriz se pasaba cada momento de vigilia practicando cómo le daría la bienvenida a Subaru. Se aseguró de pronunciar su nombre correctamente, basándose en cómo recordaba que lo había dicho. En este punto, ella procesó que Subaru probablemente no era un cultista dadas sus primeras impresiones de él. No tenía un evangelio en su cuerpo cuando ella lo revisó en busca de daños, no tenía los modales locos de un cultista típico, y sus palabras eran muy sinceras cuando le hablaba. También le dejó un sentimiento aplastante de culpa por haber reaccionado tan mal al principio. Betty, lamenta mucho haberte dejado inconsciente, de hecho. Estaba muy estresada por lo ocurrido ese día. Tampoco podía creer que tuviera un contrato. La combinación de conocer a su contratista y verlo exudando una gran cantidad de miasma, sobre todo después de luchar contra los arzobispos, la había hecho entrar en pánico. Sin embargo, Betty sabe que son solo excusas. Eso no la excusa por actuar así y ponerte en peligro. A Betty le gustaría empezar de cero. Puede que Betty no te recuerde, pero supongo que no importa. A Betty le gustaría intentar crear nuevos recuerdos. Aunque no seas esa persona, Betty cree que podrías convertirte en alguien afín a ella. Y entonces Beatriz se imaginó mostrándole todos los nuevos hechizos que había inventado. Sonrió ante el futuro potencial. Él quedaría tan impresionado que la perdonaría por ser una idiota y estúpida cuando se conocieron. Él también esperaba perdonarla por haberle fallado en primer lugar, si el hecho de que lo había olvidado fuera cierto. Y luego pasarían todo el tiempo juntos, conociéndose de nuevo. Y Beatriz ya no estaría sola. ¡Qué discurso tan maravilloso! Ojalá por fin te animaras a decirlo delante de la persona en persona, en lugar de ante un espejo. Bueno, Beatrice ya no estaba sola. Aunque esperaba que su posible contratista fuera mejor y le hiciera compañía menos molesta. Sin mirar, Beatrice simplemente extendió la mano, tocó al zorro que estaba a su lado y dijo, Murak. Antes de lanzar al zorro hacia el techo. Bueno, eso estuvo completamente fuera de lugar, dijo Echidna mientras flotaba sin rumbo sobre su hermana. Me equivoqué, en realidad era bien merecido, dijo Beatrice mientras seguía soñando despierta con darle una bienvenida perfecta a su contratista. La zorra suspiró mientras intentaba reorientarse mientras giraba. Bueno, si tienes que perder el tiempo, ¿podrías al menos ir a buscar más maná para que podamos continuar con el experimento de ayer? Me gustaría ver si podemos cambiar la intensidad y el coste de maná de Jinja. Preferiría no tener que acostarme temprano otra vez. Beatrice resopló. Betty irá porque quiere, y no porque tú lo hayas dicho, de hecho. Entonces empezó a caminar hacia la puerta, justo cuando el zorro se dio cuenta de algo. Espera un momento, desactiva el hechizo antes de irte. ¿Betty? ¿Beatrice? Beatrice la ignoró mientras salía de la habitación y recorría los pasillos. Apenas había salido de su habitación desde su regreso. Ni siquiera mudarse a una nueva habitación cambió su introversión. La nueva habitación era bastante extraña. Albergaba un montón de objetos diversos, un látigo de guillobe, un traje de mayordomo e incluso un costurero con muñecas. Quizás era un lugar para guardar las vidas anteriores del payaso. Ojalá no fuera por sexo. El látigo y el traje de mayordomo no ayudaron a Beatrice a desanimarla. Estaba a punto de irrumpir en la habitación del gris para exigir maná cuando notó que la puerta estaba entreabierta. Mientras se acercaba, escuchó una conversación entre el gris y la doncella tigre. Otosama, no debe beber tanto. Ah, Frederica, ¿eres tú? Preguntó la gris arrastrando las palabras. ¿Sabías que, además de Gar, eres mi persona favorita en toda esta mansión? Él tuvo hipo. Fufufu. Otosama, guarde esos comentarios para cuando estés sobrio. Si no, podría pensar que intenta cortejarme. No es bueno jugar con el corazón de una doncella. Pero Frederica-san, tener la oportunidad, de cortejarte sería un, sueño hecho realidad. Beatriz no podía ver pero podía notar que el amarillo estaba sonrojado. Ah, ya basta, amigo, idiotas. Frederica-san, ¿puedo ser sincera contigo? ¿Ese sí? Claro que sí. Siempre estoy aquí para escucharte. Creo que estamos jodidos. Otón. Tenemos que afrontar la realidad. Estamos pasando apuros en comparación con los demás bandos. Priscila lidera actualmente debido a que capturó a un arzobispo en Priestella sin ayuda de nadie. Cruz puede estar pasando apuros debido a la maldición, pero incluso ella cuenta con un apoyo persistente gracias a su subyugación de la ballena blanca y su ayuda en Pereza. Aunque Feld comparte con nosotros la derrota de Grid, está ganando mucho terreno ayudando a la gente de los barrios bajos. A pesar de que ha pasado un año, no tenemos nada que mostrar en comparación con los demás. Ni siquiera podemos sacar provecho de la derrota del conejo blanco porque no quedó nada que mostrar.
Algunos incluso dicen que fue culpa de Emilia Samá por ser capturada por Grid. No es justo. Incluso después de todo este tiempo, siguen creyendo que es la reencarnación de Satella. Sé que debe parecer que nuestro campamento apenas aguanta, pero estás haciendo un trabajo maravilloso. ¿Quién más nos ha estado organizando y preparando estrategias desde el principio? ¿Quién ha apoyado a cada uno de nuestros miembros cuando han tenido dificultades? ¿Y quién pudo vencer al maestro Mases en su propio juego? Gracias a ti estamos aquí, Otto-sama. ¿Frederica? Sí, señor Otto. No puedo aceptar eso. Otón. Hablo en serio. Desde que llegué aquí, siento que he tenido suerte. Salvarme del culto, que Garfield cambiara de opinión en el último segundo, que Beatrice decidiera ayudarnos en el último segundo, e incluso ganarle por poco a Roswaal. No he planeado nada de eso. Siento que he estado constantemente surfeando las olas de este río infernal, y no sé cuánto tiempo podré seguir así. Apenas puedo organizar a nadie aquí. Quizás debería volver a ser comerciante. ¿De verdad quieres irte? No, no lo creo. A pesar de todas mis quejas, una parte de mí se siente responsable. Como si tuviera que aguantar por alguna razón. Aunque me muero de ganas de golpear esa razón. Bueno, al menos espero que te quedes el mayor tiempo posible. Opino lo mismo. Además de Garfield y Petra, eres mi persona favorita aquí. Gracias, Frederica. Beatrice quería darse cabezazos contra la pared por la ridícula tensión sexual que había entre la criada y el asesor. 1. Es un placer. Por cierto, ¿aún piensas volver a la capital? Los ojos de Beatrice se abrieron de par en par. Sí. Aunque esta vez viajaré solo. No es urgente, pero probablemente me vaya en un mes más o menos. ¿Visitarás al prisionero? Espera, ¿qué prisionero? No. Esta vez no. Estaré en contacto con Julius y los demás campamentos. Veré cómo están, sobre todo con Cruzama, dado lo mal que estaba la última vez que hablamos. ¡Qué terrible! ¿El cultista dijo algo sobre el estado de Cruzama? No. Cuando lo visitamos, se quedó en completo silencio. Lo cual fue extraño. Félix dijo que el primer día estuvo muy hablador. Pero cuando llegó, ni siquiera nos saludó. Fue raro. Raro, ¿cómo? ¿Alguna vez tienes la sensación de haber visto a alguien antes? Creo que puedo imaginarlo. Quizás fueron sus ojos aterradores o algo así, pero algo me pareció extraño, como si lo hubiera visto antes. Pero no lo creo. Fue extraño. Vaya, siento que hubo un momento en que sí reaccionó, como si me reconociera. Y aún así, dijera lo que dijera, nunca respondía. ¡Qué extraño! ¿Al menos mencionó su nombre? Bueno, Félix lo hizo. Al parecer. El nombre del tipo era Natsuki Subaru. Golpe. El espíritu oyó suficiente. Abrió la puerta de golpe y lo sobresaltó. Otto estaba sentado en su escritorio con un vaso en la mano, un whisky sobre el escritorio y las manos de Frederica sobre sus hombros. Ella miró fijamente al comerciante, con el rostro pálido. ¿Cuándo fue esto, de hecho? Beatrice Samá. Beatrice saltó al escritorio. Respóndeme. Otto tenía miedo. ¿La charla del prisionero? Fue unos días después de nuestro regreso. Te preguntamos si querías venir, pero dijiste que estabas ocupado. Otto no pudo terminar ya que Beatrice drenó todo su maná y lo dejó inconsciente. Frederica se sorprendió. Beatrice Samá, ¿qué ha hecho? Supongo que estará bien. Beatrice no perdió el tiempo, saltó del escritorio y salió corriendo de la habitación. Su mente estaba acelerada. Ella cometió un error. Un error muy grande. Ella asumió que el santo de la espada habría absuelto al niño de cualquier conexión con el culto de la bruja. ¿Por qué lo supuso? ¿Cómo pudo confiar en la santa de la espada para ayudar a su contratista? No. Ella sabe por qué. Porque es un fracaso. Porque es perezosa. Porque no ha cambiado. En absoluto. Siguió corriendo por los pasillos. Las lágrimas corrían por sus ojos. Un abismo de desesperación empezó a crecer en su estómago. Su mente empezó a atar cabos. Y a asumir los peores escenarios. Si creen que es un cultista de brujas, si creen que tiene información. Oh, no. ¿Por qué no lo visitó? ¿Por qué no intentó ir a verlo primero? ¿Por qué no pudo simplemente elegirlo? Ella sabe por qué. Tenía miedo. Tenía miedo de ser rechazada. De haber arruinado su oportunidad de ser feliz. Y ahora puede que haya arruinado cualquier atisbo de ella. Golpe. Oh, por fin has vuelto. Ya pude bajar. Betty, ¿qué te pasa? En ese momento, Beatrice estaba llorando. Tenías razón. Betty se ha equivocado. Tenemos que ir a la capital. Ya.
Beatrice, espera un momento. Beatrice no estaba dispuesta a aceptarlo. Betty ya ha esperado demasiado. Ella agarró al zorro y lo arrojó alrededor de su cuello antes de saltar por la ventana y correr hacia la capital. En ese momento todo estaba borroso. Ella ignoró todo. Ella ignoró las preguntas de su hermana. Ella simplemente siguió corriendo. Ya estaba en la capital. Han pasado días. Cada segundo. Ella sigue concentrándose en su conexión. Rezando. Esperando. Que él no estuviera donde ella creía que estaba. Ella estaba equivocada. Él seguía allí. La conexión sonó verdadera en la torre de la prisión. No sabía cómo había entrado. Ni cómo nadie la había visto. Ni por qué se le había hecho un nudo tan grande en el estómago. Todo lo que le importaba ahora estaba frente a ella. El niño. El mismo niño que apenas respiraba, demacrado, con heridas y cicatrices cubriendo su cuerpo, el rostro demacrado y el cabello blanco como la nieve. Ella no podía respirar. Estaba temblando. Ella quería gritar. Ella quería morir. Todo lo que podía pensar y sentir. Era un odio inmenso hacia ella misma. Guión bajo 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 guión bajo. N1. Me resulta interesante que en las historias de Re, olvidado a menudo el contrato de Beatrice se cambie por el de Emilia, considerando los contratos canónicos de Julius con sus espíritus. Cuando fue olvidado, se mencionó que su contrato técnicamente seguía vigente. Solo que los espíritus no podían reconocerlo y parece que muchos de los beneficios del contrato no se permitieron, a pesar de la conexión. De hecho, más adelante lo vemos romper y reforjar los contratos en el mismo arco. Entonces, ¿no significaría eso que si el nombre de Subaru fuera olvidado, aún tendría su contrato? Esta fue una de las razones por las que quise escribir esta historia. Quería encontrar la manera de que el escenario pudiera seguir sucediendo a pesar de que esto siguiera vigente. Así que aquí está mi interpretación. Principalmente surgió de la idea. ¿No sería un completo desastre para los espíritus, especialmente los conscientes, encontrar un contrato con alguien a quien nunca conocieron realmente? N2. Sinceramente, mucho de esto puede parecer circunstancial, pero se me ocurrió que muchas tragedias o eventos importantes ocurrieron debido a la mala suerte y a una serie de coincidencias. ¿Un ejemplo claro? Basta con buscar información sobre el archiduque Fernando. N3. Originalmente, este capítulo iba a ser mucho más largo. Iba a terminar la historia de Betty de una vez, pero se alargó demasiado. Lo siento, tendrán que esperar hasta la próxima semana para ver la conclusión de este arco. En 4, wow. Tengo un montón de notas finales. Y muchas gracias a todos por los elogios, los marcadores y los comentarios. Llegamos a los 250 marcadores. Y como prometí, les daré un interludio esta semana. Sin embargo, el interludio que iba a escribir todavía no se puede entregar. Aún no estamos en esa fase del cronograma. Así que, en cambio, les tengo una oferta. Ustedes eligen. Haré una encuesta en Twitter que básicamente ofrecerá 3 posibles interludios. Una continuación del anterior, un capítulo de reacciones donde mi versión de Anastasia entra al teatro y reacciona a los primeros capítulos junto con el elenco, o un capítulo divertido donde Subaru y Anastasia tienen una cita. La encuesta se publicará en cuanto publique esto, así que visite mi Twitter y voten lo que quieran. La mantendré activa durante 2 días y anunciaré lo que se publicará el miércoles. Este feed se actualizará al menos un día a la semana, normalmente el lunes.